Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. La paz necesita muchas cosas. Hay que hacer mucho y en muchos sentidos. Hay un joven que es el presidente del Banco Agrario, la institución que reemplazó a la Caja Agraria. Él es el doctor Francisco Solano Mendoza, quien es mi invitado esta noche a Mesa de Opinión. Doctor Francisco, bienvenido al programa. Ricardo Ortego, buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches a toda la audiencia, es un gusto estar con ustedes y compartir un rato para contarles del maravilloso Banco Agrario. Hagamos un poquito de historia rápidamente comenzando. Yo fui admirador de la Caja Agraria. La conocí desde muy pequeñito en el campo, era una institución que era un símbolo de este país. La acabaron. Entiendo que ahora hay unas 700 y más, como 742 oficinas del Banco Agrario. ¿Cuál es la diferencia entre esa caja y el banco? Bueno, yo realmente precisaría un poco el tema. Creo que la Caja Agraria, más que acabarse, se transformó. Realmente creo que el Banco Agrario es la evolución de la Caja Agraria. Si bien hoy mucha gente recuerda con añoranza los cofrecitos de la Caja Agraria, cuando eran ahorradores y pequeños ahorradores de la Caja Agraria, tenía una institución muy noble, con muchas bondades, pero que al final tuvo muchos problemas. Pero entonces, mire, si se transformó, como usted dice, presidente, ¿por qué haber acabado con ese nombre que era patrimonio de la nación? Bueno, realmente eso hace parte de la evolución y de la transformación. La Caja Agraria, entre otras cosas, hizo inversiones o realizó inversiones que no eran de su saber y entender. Y adicional a eso tenía una situación laboral complicada, en la cual fue necesario darle un nuevo aire y un nuevo rumbo al Banco Agrario, pasando de la Caja Agraria hacia el Banco Agrario. El Banco Agrario es el principal aliado financiero del sector agropecuario en un país donde el campo dejó de ser hace mucho tiempo negocio, en un país donde el conflicto tiene su epicentro en el programa agropecuario. ¿Cómo está contribuyendo el banco a crear cimientos sólidos para la paz, para este proceso de diálogo, de conversaciones que se viene haciendo con la guerrilla? Bueno, realmente el Banco Agrario se debe a sus dos grandes aliados, que son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en realidad siempre se ha hecho mucho énfasis en que ese apellido del ministerio no se puede dejar al margen, que es un apellido muy grande. Desarrollo Rural realmente es más que un ministerio, es una política de Estado. Y Finagro, realmente esas dos... Ese desarrollo rural se lo agregaron recientemente, justamente a propósito de crear condiciones reales para la paz. Más que adicionarlo, digamos que el doctor Juan Camilo Restrepo fue enfático en rescatarlo, y él precisamente hacía mucho énfasis en eso. Mire, pusimos en esta placa del ministerio, que estaba olvidado y se estaba llamando Ministerio de Agricultura, el apellido que tenía de Desarrollo Rural y el impacto que eso tiene. ¿Cuál es la diferencia entre el interés por los préstamos que cobran ustedes, que son una entidad de economía mixta, vinculada, como usted lo ha dicho, al Ministerio de Agricultura, y el interés que cobra un banco corriente? A ver, Ricardo, en ese mismo esquema en el que nosotros funcionamos, sí, señor, está Finagro. Finagro, por sus características, es un banco de segundo piso. ¿Qué es un banco de segundo piso? Es un banco que no le presta directamente al productor, ni a ningún usuario. Entonces, el Banco Agrario es el que tiene sus 743 oficinas, al cual la gente puede ir y solicitar un crédito. Me peleé por una. Pero muy cerca. Entonces,
en ese orden de ideas, la alianza Banco Agrario, Finagro, Ministerio es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque Finagro canaliza recursos que utiliza el Banco Agrario y que le sirven para poder prestarle a los productores en unas tasas especiales. Esas tasas usualmente se llaman créditos redescontados. Redescontados en el sentido que salen de Finagro, van al banco y van al usuario final. Asimismo, Finagro es el canalizador, el ejecutor de la mayoría de los programas financieros que tiene el Ministerio. Por ejemplo, está en el incentivo a la capitalización rural, la línea especial de crédito, el programa de coberturas, el programa de incentivo a la forestal. Entonces, realmente hay muchos apoyos a la inversión y a la capitalización del campo que se canalizan por Finagro y en el cual el Banco Agrario, dada su presencia y dada su institucionalidad, representa las necesidades del sector rural colombiano. Dijéramos que el banco donde hay dinero privado y dinero público, por estar allí el Estado, debiera, me corrige, tener unas tasas de interés diferenciales. Vale decir, si hay un empresario del campo, pequeño, unos medianos y unos grandes, ¿no deben ser iguales las tasas de interés para ellos o lo son? A ver, la función de un banco, en términos generales, es administrar riesgo. En ese orden de ideas, uno lo que debe analizar es qué riesgo tengo yo y cuánto debo cobrar por asumir ese riesgo, y analizar si es o no es conveniente. En ese orden de ideas, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos que analizar, independiente de si es un pequeño, un mediano o un grande, cada una de las inversiones tiene un flujo de caja asociado, tiene un proyecto productivo involucrado al cual se le hace un riguroso estudio de crédito, un análisis de riesgo y se determinan las tasas de interés. El Banco Agrario tiene una condición muy especial. Por su gran dispersión, está en cerca del 95% de los municipios del país, llega a donde nadie más llega. ¿Eso qué quiere decir? Que el Banco Agrario está en contacto directo con el sector rural. En ese orden de ideas, el Banco Agrario es el gran tomador de recursos de Finagro. El 90% más o menos de las operaciones que maneja Finagro se manejan a través del Banco Agrario. Eso quiere decir que el Banco Agrario es el único banco que le presta a los pequeños productores. En el caso de los grandes y los medianos, si bien el banco los atiende, muchas veces tienen más facilidad de llegar a los otros bancos que se vuelven competencia directa del Banco Agrario. Tengo que hacer una pausa, la primera, pero después de ella le estaré preguntando al presidente del Banco Agrario si fuera de prestar dinero, tienen algunos incentivos para la capitalización rural. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Este era un país donde el 80% de la gente vivía en el campo y solo el 20% en las ciudades. Ahora es algo así como el 20% en las ciudades, digo mal, el 20% en el campo y el 80% en las ciudades y la mayoría en la pobreza. Por eso incentivar y dar a conocer los programas de entidades como el Banco Agrario es muy importante, porque con ellos se sientan algunas bases que son las que necesitan la paz en Colombia. Había dejado planteado, señor presidente, el tema de los incentivos que prestan ustedes al sector agropecuario. ¿Cuáles son? Bueno, realmente en esa alianza estratégica, que yo realmente llamo en combo, sí, señor, donde están el Ministerio de Agricultura, Finagro y el Banco Agrario, se logran canalizar recursos muy importantes para el sector rural. Por ejemplo, como les estaba comentando, el incentivo a la capitalización rural, o ICR, el cual le aporta a los créditos de los productores hasta el 40%. Es decir,
Si un pequeño productor va al Banco Agrario, solicita un crédito con ICR y le es aprobado, de los 10 millones que pidió prestados, solo tendrá que pagar 6, porque el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, con Finagro y con el Banco Agrario, le va a apoyar con esos 4 millones de diferencia. Ese apoyo, que es una donación en la práctica, ¿se la dan a todo el mundo por igual? Ese incentivo realmente está muy focalizado a los pequeños productores y a los medianos. Digamos que es un instrumento muy exitoso, es un instrumento que al colocarse a través de las entidades financieras, porque no solo se coloca con el Banco Agrario, cualquier banco está en disposición y en capacidad de ofrecerlo, al podérselo entregar a los productores, participa en todo el contexto del instrumento. ¿Qué es importante? Que por la focalización hacia pequeños, el 80-85% de los recursos se canalizan a través del Banco Agrario. Para los medianos también hay espacio, pero lastimosamente al tener recursos limitados nos toca focalizar. Este año, de la mano del Ministerio, los recursos para medianos inicialmente se focalizaron para los temas de sequía, es decir, adecuación de tierras, entiéndase mangueras, motobombas, construcción de pozos, distritos de riego, y para el tema de compra de maquinaria, tractores, en general, digamos, maquinaria agropecuaria. Hemos recibido unos recursos adicionales que se van a destinar para los temas lácteos, en los cuales podrán participar pequeños y medianos, en donde estarán tanques de enfriamiento, equipos de ordeño, pasturas, establos. Y realmente hemos tenido una solicitud importante de los gremios para que los medianos puedan participar un poco más del ICR. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado analizando y realmente es un instrumento que jalona el PIB agropecuario en forma importante. Dadas sus características, al atraer inversión al sector agropecuario, genera empleo, genera oportunidades, genera mejores condiciones. Realmente es un instrumento que tiene unos impactos directos en el sector rural. Es decir, que esto nada tiene que ver con un programa como, por ejemplo, Agroingreso Seguro. Sí, lastimosamente en el programa Agroingreso Seguro se tenían diversos componentes y el programa como tal es un programa que tiene pros y contras. Realmente el instrumento del ICR nació en la ley 101, cuando el doctor Ocampo era ministro de Agricultura y actualmente hace parte de la misión rural. Y realmente sus características y el estar tan alineado a las entidades financieras, las cuales tienen un riguroso análisis de crédito, le permite al instrumento funcionar muy bien. Indudablemente hay cositas, hay cuestionamientos, pero es un instrumento muy benéfico para el campo que realmente redunda en un mejoramiento de las condiciones de vida del sector rural. Doctor Solano, está muy de moda el programa FONSA. Cuéntele rápidamente, por favor, a los televidentes en qué consiste. Bueno, el FONSA básicamente es un programa que sacó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como consecuencia de las crisis que sufrieron diversos sectores en el año 2011, 2012, 2013, una caída de precios estrepitosa, empezando por el café. El gobierno ante esa situación decidió apoyar a los productores comprándoles la cartera y diciéndoles, usted tiene una deuda, tranquilo, me la va a pagar, pero yo le voy a dar unos plazos y unas tasas especiales. Ese programa está muy próximo a ponerse en marcha. Nosotros ya realmente tuvimos un proceso de recibir la información, de analizarla entre Finagro ejecuta el programa, los bancos, en este caso el Banco Agrario es el principal ejecutor del programa, y básicamente lo que ya vamos a empezar a hacer en el mes de agosto, ya es un compromiso que tenemos para empezar a recoger los pagarés y dejar a todo el mundo con la situación en orden. Un llamado muy importante que yo hago al respecto es que el FONSA, si bien es un alivio, no deben olvidar que siguen con la deuda. El deudor no es que no tenga que pagar su obligación, la tiene que pagar. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un deudor es estar al día, porque finalmente cuando uno adquiere una obligación, debe estar al día con sus obligaciones. Y en ese sentido el banco viene promoviendo y quiere promover con mucho énfasis el buen comportamiento, la cultura de pago y premiar realmente a esa gran mayoría de
usuarios del Banco Agrario que hoy están al día en sus cuentas. Muy bien, nos toca hacer la última pausa aquí en Mesa de Opinión, pero después de ella le preguntaré al presidente del Banco Agrario acerca de cómo se está preparando esa institución para ayudarle al sector agropecuario en lo que debe venir para Colombia, el posconflicto. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte. Es muy importante pensar en el posconflicto, porque crear condiciones para él es ayudar a solucionar el problema de la violencia. ¿No le parece que así es, señor presidente? Ricardo, te comparto totalmente esa apreciación. Realmente yo siempre he defendido mucho al Banco Agrario, creo que es el banco con más potencial en el país. Creo que realmente es el banco llamado a figurar en ese tan anhelado posconflicto. Creo que el rol de las entidades financieras en el proceso de paz es fundamental. Creo que realmente se van a necesitar cuantiosos recursos, entre otros crédito, entendido como acceso al crédito, acceso al financiamiento de proyectos productivos viables y rentables. Realmente ese proceso es un proceso que se ha venido liderando desde la Sobancaria y que todos los bancos han estado muy interesados. Uno realmente al analizar todos los bancos cómo quieren llegar al sector rural y han ido dejando de estar en las ciudades principales, entrando a ciudades intermedias, hoy ya hay unos que tienen unos buses para llegar a los pequeños municipios. Realmente es un sector por descubrir. Nosotros actualmente tenemos 5 millones de hectáreas cultivadas de un potencial que tiene el país de 22. Entonces realmente en el sector rural está todo por hacer. Tenemos un mercado potencial a nivel bancario de cerca de 16 millones de personas y hoy están bancarizadas menos de 3. Lo que se deba hacer por el sector agropecuario no es porque lo pida la guerrilla, sino porque lo necesita el país. Sí, Ricardo, realmente eso lo necesita el país. Yo en estos 2 últimos días que hemos estado con tantos temas de la sequía, realmente uno se da cuenta que la gente puede dejar de hacer muchas cosas, pero nunca comer. Realmente la seguridad alimentaria y la necesidad de tener agua y alimento es una cosa que no tiene precedentes y que realmente estamos llamados a hacer esa despensa del mundo que la FAO el año pasado dijo que Colombia era uno de los 7 países despensa del mundo. Creo que el potencial que tenemos de cara al consumo interno y de cara a la demanda externa de alimentos y de productos agropecuarios es infinita y creo que las oportunidades están, ahí es que saber aprovecharlas con orden y con una disciplina que nos permita aprovechar esos enormes recursos que tiene el país. Bueno, y se nos va a acabar el tiempo, pero antes de que eso pase, usted está muy joven, dígale a los televidentes, cuénteles así rápidamente quién es Francisco Solano. Bueno, pues Ricardo, Francisco Solano es una persona común y corriente que por cosas del azar llegó al Ministerio de Agricultura, que ha estado muy vinculado a temas financieros y que coincidencialmente terminó en temas financieros enfocados al sector agropecuario. ¿No debiera tener el Estado más bancos agrarios, más sucursales, una infraestructura más amplia para recuperar de alguna manera el sector agropecuario? Yo realmente creo que las cosas que se están haciendo van a su ritmo. Realmente creo que el Banco Agrario viene en una política de expansión importante. Creo que lo importante es trabajar en el acceso al crédito, en la calidad del crédito, en la educación del usuario del crédito y en el acompañamiento permanente, tanto para la comercialización como para la asistencia técnica, para la adecuación de distritos de riego, para que realmente el crédito sea la semilla de todo ese gran ciclo que lleve a feliz término los proyectos productivos del campo. Dentro de las áreas que atiende el Banco Agrario, ¿le dan ustedes, doctor Solano, prelación
a alguno de los sectores o los tratan por igual a todos? Pues realmente el banco está muy focalizado en el sector agropecuario. Nuestros estatutos así lo dicen. Hemos trabajado en otros sectores, trabajamos en sectores de gas, en sectores de carreteras, realmente hay muchos temas en los que el banco ha estado trabajando y ha estado mirando, que a la larga componen un portafolio muy importante para el sector rural. Realmente, alguna vez hablando con un productor me decía, mire, el mejor subsidio que yo puedo tener es una vía terciaria por donde pueda sacar mis tomates. Y tenía razón, le tocaba coger una tarabita, como media hora para llegar con los tomates a una carretera en donde, entonces realmente tener todo el proceso de la cadena de distribución, el proceso de almacenamiento, el proceso de empaque, muchas veces se requieren cuartos fríos, realmente toda la cadena del sector agropecuario y rural es importante financiarla y el Banco Agrario es el gran aliado de los productores en toda esa construcción y del andamiaje rural. Doctor Francisco, muy complacido de haberlo tenido aquí en Mesa de Opinión. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Es Francisco Solano, presidente del Banco Agrario. No se les olvide, hay que recuperar el campo colombiano. Ojalá que en este país hubiera algún día, más temprano que tarde, una verdadera reforma agraria, la que se le negó al país y la que se hizo en América Latina por los años 40 y 60 del siglo pasado. No se les olvide tampoco, nos vemos de hoy en 8 días aquí en Mesa de Opinión. Que descansen. Feliz noche.